Cuando tengo el celular en modo avión, ya el afuera no está disponible. El mundo terapéutico es parecido. Tenemos que jugar con el afuera y el adentro, con el on, con el off, y no sé por qué de alguna manera estar presentes nos da a veces como miedo, o nos da tanta incertidumbre no saber qué va a pasar en la presencia, que como que le revivimos a ese momento. Por eso modo avión nace como una invitación a que apagues el afuera, a que te conectes contigo adentro, a que apagues las notificaciones, los mensajes, a detenernos, a parar y a darnos el permiso de empezar a sentir y a escuchar qué pasa con nosotros. Cuando tengo el celular en modo avión, ya el afuera no está disponible. Casi siempre que viajo en avión es un asunto de respeto por las alturas, también de miedos infundados posiblemente, pero en el momento exacto donde me dicen póngase en modo avión, sé que la mayoría de la tripulación y de los pasajeros lo hacen. Y a veces me he visto tentada a no ponerme en modo avión, porque siento la necesidad de conectarme con alguien, de pedir ayuda si es necesario, de decirle a alguien auxilio en caso de que algo pase, digamos que ahí respondo mucho a mis miedos. Pero indiscutiblemente, como todo ser humano y como todo buena ciudadana o buena usuaria de aerolíneas, pues me pongo en modo avión. Y cuando yo me pongo en modo avión, aunque es un acto muy simple, que es solo apretar un botón, para mí algo cambia rotundamente a partir de ese momento, porque yo ya sé que en ese momento me quedo conmigo. Y a menos de que yo esté viajando con otras personas, con amigos, conocidos, con mi esposo, con mi hijo, en familia, a menos que yo tenga esos contactos cercanos con ellos, pues si estoy sola, yo ya sé que no hay nadie más. Que lo único que me queda es escucharme, introspectarme, cerrar los ojos, empezar a responderme preguntas, empezar a mirar adentro dónde está ese ruido mental y cómo puedo apagarlo. Y de alguna manera siento que el mundo terapéutico es parecido. Tenemos que jugar con el afuera y el adentro, con el on, con el off. Es como entrar a una sala, a un consultorio, acostarse en una camilla, empezar un ritual, si se quiere llamar así, iniciar una conversación profunda con un terapeuta. Y no sé si usted lo ha sentido, pero yo lo he sentido cuando he ido a terapia. Es como esos nervios iniciales de qué va a pasar aquí, qué voy a decir, qué tendré que pronunciar, de qué manera voy a recibir lo que me van a decir, qué hago en esta sesión. No puedo salir a llamar a nadie, tengo el celular seguramente en modo avión o en no molestar para poder recibir la terapia y estoy yo sola con el terapeuta. Es como la misma sensación, es predisponerme y prepararme para estar centrada en mi proceso y en lo que esté viviendo en ese momento. Es hacer más presencia, se trata de estar más presente. Y no sé por qué de alguna manera estar presentes nos da a veces como miedo, o nos da tanta incertidumbre no saber qué va a pasar en la presencia, que como que le revivimos a ese momento. Por eso modo avión nace como una invitación a que apagues el afuera, a que te conectes contigo adentro, a que apagues las notificaciones, los mensajes, las opiniones de otros, las expectativas que hay sobre ti, lo último que pasó en tendencia, a que tú hagas un ejercicio de apagar ese ruido, de la necesidad de pedir auxilio, de escribirle a otros si nos sentimos solos, porque para eso incluso necesitaríamos no estar en modo avión, y ya mirarte a ti, mirar hacia adentro en ese espejo interno para poder saber qué respuestas hay, porque en el fondo de nosotros hay muchas más respuestas, más vastas, más concretas, más reales que lo que vemos afuera. Entonces, modo avión se convierte en esa propuesta que tiene un nombre, por supuesto, que habla de una cultura general que casi todos conocemos qué significa estar en modo avión, pero que se traslapa al mundo espiritual, al mundo de la terapia, para hacernos un llamado a apagarnos, a detenernos, a parar y a darnos el permiso de empezar a sentir y a escuchar qué pasa con nosotros. Modo avión también es una propuesta que viene a develar un poco lo que es el mundo terapéutico,
queremos a través de estas entrevistas, de estos invitados, de mi propia visión como terapeuta, de mi propia historia, de mis propias vivencias, desnudar un poco lo que es la terapia, poder hablar con otros que han alzado la mano y han dicho necesito ayuda y preguntarles qué pasó cuando tomaron esa decisión, qué se encontraron en el camino, quiénes vinieron a ayudarlos, qué tipo de terapia vino a rescatarlos. Por supuesto, hace mucho rato dejó de ser la terapia psicológica la única que nos puede ayudar, sin desconocer su vasto y profundo aporte. Porque si algo inició todo esto, fue la psicología. Pero hoy, en esta sobreoferta que tenemos de terapeutas, de chamanes, de guías, de expertos, de maestros espirituales, pues a veces estamos confundidos sobre cuál es la terapia más adecuada para nosotros y qué es lo que necesitamos nosotros en verdad, según lo que estamos viviendo, cuál es nuestra noche oscura que necesita vivirse y develarse ahí para poder elegir bien a la persona que nos va a acompañar. Entonces es muy importante también que Modo Avión desnude la terapia, le haga preguntas, que tengamos aquí los terapeutas y que nos digan qué es lo que hacen, cómo lo hacen, qué logran transformar en las personas, a dónde se quedan cortos, porque también ellos se quedan cortos. Yo como terapeuta lo puedo decir, en el mundo terapéutico también nos quedamos cortos, es que somos seres humanos, que también estamos en este camino de experimentar la vivencia humana y también a veces muy rotos, estamos ayudando a otros a procesar lo que están viviendo. Y no quiere decir en ningún momento, como lo hace el cantante cuando se para en un escenario, que su vida tiene que estar perfecta para poder cantar. Igual con los terapeutas. Nuestra vida no es perfecta, de hecho, estamos muy alejados de que lo sea. Tenemos incluso conflictos internos muy pesados porque cargamos con nuestra historia, pero también queremos servir a otros para que puedan ver a través de nuestro espejo o a través de nuestra ayuda cómo caminar su propio proceso. Entonces, en este camino espiritual donde la humanidad también nos toca la puerta, tengo que decir como terapeuta que hay muchos asuntos que se nos quedan cortos, muchas herramientas que a veces sentimos que no nos sirven, que no están apoyando a la persona que nos buscó, que no están dando la respuesta quizá en ese momento o quizá nunca se le vaya a dar esa herramienta sino otra. Y entonces este espacio es para hablar de eso, para que ustedes conozcan un sinnúmero de herramientas que existen, un sinnúmero de métodos, si se quiere llamar así, desde lo científico, desde lo intelectual, desde lo chamánico, desde lo espiritual profundo, sin mezclar aquí ninguna orientación religiosa, ni política, ningún tipo de orientación ni enfoque. Solo el ser humano encontrándose con él mismo. ¿Por qué soy yo la que abre este podcast? Pues por supuesto porque se los quiero mostrar, les quiero contar de qué se trata. Y segundo, pues porque si soy la terapeuta invitada, en algunos episodios vamos a tener conversaciones sobre lo que son mis herramientas, sobre lo que yo hago como terapeuta, sobre lo que son mis herramientas, sobre lo que yo estudié, sobre lo que yo he escudriñado en la vida para apoyar a otros, pues también de alguna manera inicio este podcast para contarles un poco de mi historia, para que ustedes sepan con quién están aquí al frente, para que ustedes sepan que la persona que entrevista al terapeuta o la persona que va a entrevistar a esa persona que viene a darnos testimonio, pues también es una persona que ha pasado por muchos momentos y que tiene cierto criterio para hacer las preguntas que hace, pero también cierto oído para saber qué se han preguntado otros. A lo largo de mi camino como terapeuta he escuchado un sinnúmero de preguntas de mis consultantes y de otros consultantes de otros terapeutas acerca de hacia dónde voy, a quién le toco la puerta, cómo hago para sanar este tema, me está pasando esto, pero no sé a quién acudir. Me han hablado de X sesión, me han hablado de fulano de tal. Creo que me ayudaría mucho a hacer esto. He visto videos sobre que este proceso ayuda. Me han dicho que tomar esta medicina me podría ayudar, pero no lo sé, no estoy seguro. Me da miedo. No quisiera como hacerlo. Es muy costoso. Y empiezan ahí un montón de limitantes que le rondan la cabeza a muchas personas que queriendo alzar la mano para pedir ayuda no lo han hecho por falta de información, por falta de datos, por falta de confianza, porque también en este mundo terapéutico hay que decirlo, desde que queremos ser más espirituales nos hemos vuelto a veces también
muy charlatanes y hay personas que prometen lo que no pueden prometer. Entonces también ha faltado confianza para elegir una buena terapia, un buen terapeuta. Y también hay una cosa que es profundamente importante en esto y es desmitificar que el acompañante de tu proceso terapéutico es el que tiene la receta. Los procesos de sanación no tienen una receta escrita y el único que puede hacer que las cosas pasen y que tu proceso sea sanado, reconocido, develado, eres tú mismo. Aquí lo único que hace un terapeuta es mostrarte las formas y ayudarte a mirar con más verdad tu historia para poder encontrar las razones que te van a ayudar a sanar. Y lo otro que hay que entender es que esto es un proceso. Sanar es un proceso. Sanar no es una receta mágica que se hace en una sesión. Sanar no es un asunto que se demora una hora con un terapeuta. Sanar no es una sesión grupal en la que voy y constelo y quede listo. Sanar es un proceso que a veces dura mucho y lo suficiente para que tú te encuentres a ti mismo y puedas encontrar ahí las respuestas que a veces ni siquiera esperaste que fueran, porque en este tema terapéutico uno cree ir en busca de unas respuestas específicas y finalmente se encuentra con asuntos, respuestas, señales de cosas que uno nunca imaginó que se iba a encontrar. Yo podría ser catalogada y a veces me autodenomino como la catadora de terapias, porque desde muy joven tuve como esa inquietud por el mundo terapéutico. Yo quería saber qué pasaba detrás de esa puerta cuando uno entrara a un consultorio. Recuerdo muy pequeña que mi mamá me llevaba a sesiones psicológicas y en el colegio donde yo estudiaba había psicóloga y a mí me encantaba ir a donde el psicólogo, así fuera a hablar cualquier cosa. Obviamente no me portaba mal pues para que me enviaran allá, pero cuando lo hacían realmente lo hacía como iba al psicólogo del colegio como con agrado, sabiendo que realmente los psicólogos del colegio a veces lo que hacían era pues que te hacían la terapia, pero iba acompañada de regaño, ¿cierto? Algo habías hecho. Entonces desde ahí empecé yo a ver que ese mundo era chévere. Por alguna razón no estudié psicología, estudié comunicación y creo que hoy cobra todo el sentido del mundo ser comunicadora y poder llevar un mensaje. Y de alguna manera yo me he autocatalogado como catadora de terapias porque no solo en mi niñez ni en mi adolescencia, sino un poco ya entrada en mi mundo adulto, pasé por procesos complejos, difíciles, que voy a develar en este podcast, por supuesto, parte de mi vida y de mis historias, pero muchas de ellas me llevaron a tocarle la puerta a terapeutas. Entonces he hecho terapias de todo tipo. Obvio, me faltan muchas experiencias por vivir y creo que a través de este podcast también me voy a antojar de hacer unas cuantas, porque hay personajes maravillosos que tienen mucho para compartir con nosotros, entonces seguramente me voy a antojar de hacer muchas y la idea es que yo también pueda traerles a ustedes aquí personas que puedan dar un testimonio, pero que yo también les pueda dar cuenta de que ya viví el proceso y de que es completamente válido, maravilloso, confirmado, efectivo si se quiere, para que ustedes también no sientan como una voz vacía, sino alguien que les dice, yo lo viví, yo fui donde esta persona y el proceso es realmente de esta y esta forma. Entonces, en ese mundo terapéutico que inició con mi vida, pues obviamente tenían que haber detonantes y asuntos en mi vida importantes para llegar aquí. Uno de los más grandes, y las personas que me conocen lo saben, fue el tema de la maternidad, de cómo yo iba a llegar a ser madre. Fue muy difícil porque fue un asunto, y para resumirles el cuento, porque esto va a ser tema de otro episodio, yo tenía muy claro desde pequeña que yo iba a ser mamá y no es un asunto de que lo iba a hacer a toda costa, no. Yo sabía que lo iba a hacer, lo tenía, como muchas mujeres lo tienen, como en su ADN, la sensación era como una verdad muy clara para mí, así como otras mujeres tienen claro que no lo serán, pero yo estaba tan confiada en que iba a ser mamá que pues cuando llegó el momento de verdad de elegir la forma y la manera de empezar el proceso para prepararme para ese momento, pues no dio resultado. Y obviamente en este mundo de la maternidad y la concepción, pues se vienen también muchas ayudas,
por supuesto clínicas, médicas, científicas. Y yo, que en ese momento tenía de alguna manera una herencia, por decirlo así, un dinero por ahí, pues dije, pues le meto todo mi dinero a esto. No funcionó. Para los que se han hecho tratamientos de fertilidad una y otra vez, saben que no es un asunto solo de plata, es un tema emocional, es un tema de desgaste energético grandísimo, es un tema de encontrarte con la no suficiencia para el mundo y de la gran pregunta que nos hacemos muchos cuando nos pasan cosas y es el ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Hoy comprendo pues que no soy nadie y quién soy yo para no haber vivido eso, es que me creo, era yo y ya, era mi proceso y mi aprendizaje, pero en ese momento yo decía, ¿por qué yo? O sea, ¿por qué no puedo ser mamá? ¿Por qué me he gastado tanta plata y nada? ¿Por qué hago intentos y no pasa nada? Y luego en ese proceso, obviamente hoy soy una feliz mamá de un bello niño que llegó por adopción. Somos absolutamente felices porque sabemos que esa alma estaba esperándonos para esto, pero desconociendo todo esto, todo este camino que hoy ya he recorrido, pues el proceso fue duro, fue difícil. Y en medio de ese proceso y de otros, como por ejemplo relaciones amorosas que se rompen, problemas financieros, asuntos de vocación, temas vocacionales y de trabajo difíciles, duros, pues todo eso junto me llevó a explorar muchas terapias. Desde muy niña yo decidí callarme muchas cosas. Por alguna razón paradójica, a todo esto que ustedes van a empezar a ver en este podcast, yo he sido una persona de callarme mucho mis cosas y de hacerle duelo a mis procesos muy tarde. Aunque nunca es tarde en este mundo para hacer cosas y nunca nadie tiene la medida del tiempo perfecta para haber pasado procesos y para alzar la mano, pues creo que he hecho unos duelos profundos en mi vida mucho tiempo después de ya decir, me aguanté mucho, ya no aguanto más, ya tengo que hablarlo, tengo que expresarlo, verbalizarlo, sacarlo, porque esto realmente ya me está moviendo demasiado. Entonces me he demorado mucho para sacar lo que siento, mis emociones, lo que pienso. He sido una niña muy callada. Recuerdo mucho que en la casa de mi abuelo paterno, cuando yo era muy niña, ante un regaño, ante una pelea o ante algo que yo no había hecho bien, en fin, yo decidía como esconderme detrás de una puerta y no se me olvida nunca esa puerta, porque ahí me escondía. Y si yo escuchaba las voces de los adultos diciendo como déjenla, déjenla, no le paremos bolas, ella está como en su cuento, no le pongamos mucha atención. Y realmente era efectivo porque uno de niño pues hace su berrinche y vuelve y sale y sigue jugando, pero durante ese momento donde yo me escondía, finalmente yo nunca pensé que esa escena de la niña que se esconde detrás de la puerta iba a ser el reflejo luego y el espejo de la adulta, adolescente, la mujer, que luego se iba a callar muchas cosas y se iba a esconder para no afrontar. Entonces, como les digo, paradójicamente la que conduce este podcast es una persona que se ha callado mucho y que ha hecho sus procesos un poco más lento, que para entender sus procesos terapéuticos, la necesidad de alzar la mano se ha demorado, pero que una vez lo entendió, lo asimiló, lo integró, pues ya no tiene ninguna duda de que la terapia es necesaria, de que la terapia ayuda muchísimo a encontrar verdades, pero también ayuda muchísimo a cuestionarse cómo estamos viviendo nuestra vida. Es necesario, imperativo ir a terapia, es necesario alzar la mano y es necesario tener información sobre lo que el mundo nos ofrece para poder apoyarnos porque no estamos solos en esto. De alguna manera, entonces, yo soy el reflejo vívido y se van a dar cuenta de qué es estar en automático, de qué significa estar todo el tiempo en el on, muy prendida, como dicen por ahí, en estado on, pero en automático, viviendo el día a día afuera, en la mente, en el paso a paso, en lo que sigue, en lo que hay que hacer, pero no en el off, no en el apagar el ruido externo, no en el modo avión. Entonces, quiero yo aquí que entremos, cuando entremos a este podcast, también hago una invitación a que entremos en modo off, nos quitemos el modo automático y entremos en un proceso de entender a profundidad todo este mundo y todas sus posibilidades. Si miro mi vida por capas, pues obviamente también en los procesos de sanación que he enfrentado,
de alguna manera yo me he visto abocada a sanar nuestros cuerpos, mis diferentes cuerpos. Porque aquí vamos a aprender a través de las personas que saben que no tenemos solamente un cuerpo físico, sino que tenemos muchos más cuerpos. Incluso dentro de los cuerpos más importantes que tenemos, y que los vamos a ver aquí, hay 5 que son principalmente importantísimos, que son el cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo emocional, el cuerpo etérico y el cuerpo espiritual. Y en los procesos de sanación que yo afronté y que viví, pues muchos de esos cuerpos reaccionaron y pidieron ayuda. De alguna manera, todos esos procesos de sanación venían a apoyar y a sostener la energía en cada uno de esos cuerpos cuando se iba pidiendo o cuando se iba necesitando. Por supuesto, el cuerpo mental ha sido el más difícil de todos porque vaciar la mente y ponerla y exponerla a otras realidades cuando uno está viviendo algo difícil es muy complejo. Pero el cuerpo mental también tiene su proceso de sanación. El cuerpo emocional definitivamente para mí ha sido el más retador. En mis procesos terapéuticos, cuando he sido acompañada, mis terapeutas saben lo difícil que es acompañar un tema emocional. Porque aunque la emoción es algo que se siente y que llega y que no avisa, sí está dando una respuesta, sí nos está hablando de algo que nos identifica o en la infancia o en el pasado o con algo que no hemos tramitado. Entonces, el cuerpo emocional es muy susceptible de conversación en este podcast. El cuerpo físico, por supuesto, es el que en últimas termina resintiendo y somatizando todo lo que no hemos tramitado. Entonces, en el cuerpo físico también vamos a tener información sobre cómo sanar el cuerpo físico, los masajes, la reflexología, la acupuntura, la medicina china, toda la bioenergética, asuntos incluso de la medicina tradicional que vienen y aportan. Pero también vamos a hablar de 2 cuerpos que son muy importantes en este campo, y es el cuerpo energético, o lo que llamamos cuerpo etérico, cómo no contaminarlo, porque nos olvidamos de limpiarlo, cuando todos los días entramos al baño a bañarnos, el cuerpo físico y no limpiamos nuestro cuerpo energético, vamos a discotecas, hospitales, cementerios, vamos a lugares muy concurridos y no protegemos nuestra energía y luego decimos, estamos cansados, estamos aburridos, estamos abrumados, tenemos dolor de cabeza, no nos rinde el día, estoy de mal genio, no me sale este trabajo, estoy bloqueado. Y finalmente cuando vamos a mirar, el cuerpo etérico está muy contaminado de otras personas, de otras energías, de otras historias, de muchas cosas que realmente no nos están sumando. Y hay otro cuerpo que es muy importante para el ser humano, que siendo humano lo necesita y no podría hacer nada sin él, es el cuerpo espiritual. Por allí donde entran y donde están todas las respuestas claras, perfectas de nuestra divinidad, de nuestra conexión con nuestra alma y donde ella se posa para hablarnos de 1000 maneras cada día. Entonces, todos estos cuerpos van a ser revisados, develados, escaneados en este podcast. Yo sé que muchos han escuchado 1000 veces, de 1000 maneras, por 1000 fuentes, de estos temas espirituales. Yo sé que estamos sobreofertados de toda esta ola de la espiritualidad, del mundo de la luz, del mundo de la sombra, de la magia, del manifestar, de la abundancia, la prosperidad, de todos esos temas que cuando uno los escucha, uno dice, uy, todo el mundo hoy en día manifiesta, es abundante, es próspero, es exitoso, espiritual, hace yoga, medita. Estamos sobreofertados. Yo no me estoy inventando la conversación. Este no es un podcast que viene a hablar de algo nuevo, que nunca se ha hablado, algo que está por allá clasificado en el misterio. No, yo estoy hablando de un tema cotidiano, donde muchos en conversaciones de café, restaurantes, amigos, salidas, parejas, conversaciones de pareja, conversaciones triviales, en cualquier lugar, en transporte público, en restaurantes, en lugares públicos, centros comerciales, en fin, con familia. Temas que han salido a la luz muchas veces. Yo no estoy hablando de temas extraños, estoy hablando de un tema cotidiano. Y estoy hablando de las terapias. Es un tema que se ha quedado también en el consultorio, cuando cierran la puerta, en la camilla, en esa sesión privada, íntima.
de donde cuando tú sales y te pregunta a alguien cómo te fue, la respuesta es bien, bien, y solo lo que pasó ahí se queda ahí. Yo no me estoy inventando esto, pero sí quiero que veamos este tema de la sobreoferta, de las 1000 herramientas que existen, con otra mirada. Este proyecto de modo avión es de otra mirada. Entonces, obviamente, el valor diferencial de modo avión será ver las cosas desde otra mirada, hacer las preguntas que no nos hemos hecho, confrontar a los terapeutas con respeto, con honores, pero con mucha mirada crítica sobre lo que hacen y sobre lo que ofrecen. Desmitificar todo lo que la gente piensa de lo que es una terapia, de lo que significa ir, de si es costosa, no costosa, efectiva, mágica. Es ponernos la lupa para mirar un tema del que se habla mucho desde otra perspectiva. Modo Avión es un podcast confrontativo, retador, intrigante si se quiere. Modo Avión es un podcast incómodo que invito a que las personas que quieran realmente salirse de su zona de confort y escuchar quizá lo que no quieren oír de otra fuente, de otra manera, con otras palabras, pues lo estén haciendo y lo puedan hacer y se den el permiso de hacerlo. Si alguna vez has sentido que necesitas ayuda, pero no sabes por dónde empezar, este espacio es para ti. Si en algún momento has pedido ayuda, pero te has sentido más desorientado de cuando empezaste, este espacio es para ti. Si has probado momentos y te has permitido tener espacios espirituales y los quieres ver con mayor claridad, este espacio es para ti. Si estás en una etapa donde quieres mirar distinto, este espacio es para ti. Y si sientes que desde hace rato hay una voz por dentro de ti queriendo hablarte, queriendo salir, queriendo expresarse, queriendo decir muchas cosas y no sabes cómo hacerlo, no encuentras un interlocutor confiable, no sabes cuál es la herramienta clave, este espacio es para ti. Si de alguna manera has venido como queriendo escucharte pero no lo logras, o en vez de escucharte a ti terminas escuchando otras voces que no conoces, que te dan incluso hasta intriga o miedo, este espacio es para ti. Te invito a que te regales el permiso de presenciar este podcast. Pero más allá de escucharlo como interlocutor pasivo, te invito a que interiorices absolutamente cada una de las palabras que vienen aquí cargadas de alta frecuencia. Son palabras que vienen cargadas con una frecuencia alta que solo lo van a recibir las almas que necesitan información para sus vidas en ese momento. Este podcast requiere presencia. Este podcast requiere estar presente, porque esto es modo avión. Menos ruido, más presencia. Contacto con el afuera. Voy a volver a empezar, sí. Voy a hacer así como para que sepamos, tengamos una y una... ¿Cómo voy? Ve, no me da. Ya. Estamos grabando igual.